En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de lo que es el monitoreo y manejo de pacientes críticos extramuros, extra UCI, ¿no? Eh, Tratando de sacar un poquito, ¿no? Esta parte digamos, de la medicina crítica afuera, ¿no? Soy el doctor Ramón Pinedo González, trabajo en el área de unidad de cuidados especiales del Hospital Almenara, ¿no? Y voy a compartirles un poco de la búsqueda que he hecho, la evidencia y un poco de la experiencia, ¿no? Son libres de hacer sus preguntas. Vamos a comenzar entonces con la exposición, funciones vitales y otras ventanas de perfusión. Entonces, comencemos. A ver. Muy bien. ¿Por qué es importante monitorizar un paciente? El monitoreo hemodinámico tiene el principal objetivo de identificar una variación en alguna variable fisiológica, ¿ok? ¿Para qué? Para realizar una intervención precoz sobre la condición que está causando que esta variable fisiológica se altere y así poder prevenir, como ustedes saben, una disfunción orgánica que tardíamente, ¿no? Que tardíamente va a ser imposible de revertirla. Entonces, un sistema de salud que tiene un mal cuidado crítico inicial, ¿no? Un mal cuidado crítico del médico que recibe, ¿no? Es un sistema de salud que se vuelve UCI dependiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú le das un manejo inadecuado a un paciente inicialmente, posteriormente cuando tú tengas o se libere una cama en la UCI, ¿no? Vas a tener un paciente con una disfunción irreversible, con un encharcamiento de líquidos, vas a tener un paciente definitivamente con un pronóstico diferente. A diferencia de que si tú sacas un poco el cuidado crítico, ¿no? Hacia una intervención precoz. Entonces hay dos formas de sacar el cuidado crítico. O sacas al intensivista y a un equipo de manejo, o sacas el conocimiento, es decir, sacas la medicina crítica, ¿no? Conoces y aplicas los conceptos desde el extramuro hasta un triaje, por ejemplo, identificando rápidamente pacientes con sepsis, pacientes con falla cardíaca en estadio A, en sala de operaciones o recuperación, ¿no? Si tú te quedas más del tiempo previsto con tu paciente en sala de recuperación, tienes que darle un cuidado crítico de calidad. Por último, la unidad de shock trauma o una UCI, ¿no? Entonces, más o menos es el objetivo. Y todo eso es un círculo vicioso que va de monitoreo, alteración en variable, causa, intervención. Todo para evitar llegar a una disfunción orgánica. Clásicamente, cuando nos hablan de monitoreo hemodinámico, muchos de nosotros podemos tener cierta resistencia, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, nos hablan de resistencias vasculares sistémicas, de índice de función cardíaca, ¿no? De agua pulmonar extracelular, ¿no? Entonces, estos no son más que términos y variables sofisticadas, ¿no? Que se aplican en una unidad crítica, pero que sin embargo son variables que también se pueden evaluar desde afuera o se pueden evaluar de forma no invasiva. Entonces, alrededor, con el transcurso de los años, el monitoreo del paciente crítico ha cambiado hacia esto. En el año 2020, el doctor Gattinoni escribe un artículo donde dice que en cuidado crítico muchas veces menos es más. Y esto fue demostrado, por ejemplo, con respecto a la nutrición. La nutrición que se daba en las épocas de los 70, la corticoterapia que se daba en las épocas de los 70, que fue cambiando hasta actualmente utilizar solamente una dosis mínima de estrés. El monitoreo hemodinámico tan invasivo que consistía en colocar un catéter de Swan-Ganz de forma automática a todo paciente que ingrese en la unidad de cuidados críticos, o el manejo agresivo mediante un protocolo, que es el protocolo de Rivers, que solo fue hecho en un solo centro, pero a través del cual todos guiamos nuestra práctica clínica hasta no menos de 10, 15 años.
Entonces cada vez fueron quitando cosas, ¿no? Fueron diciendo que la medición de la PVC no era obligatoria, que había otras maneras de intuir, digamos, si ese paciente tenía algún tipo de sobrecarga de líquidos. Poco a poco nos dimos cuenta de que no era necesario colocarle a todo el mundo un catéter en la arteria pulmonar para sacar una saturación venosa central o calcular el índice cardíaco, que había pacientes en los cuales podías hacerlo de forma no invasiva con cierto nivel de asertividad, ¿no? Entonces la parte hemodinámica fue cambiando, igual que el volumen tidal, que fue cambiando. En aquellas épocas se utilizaba un volumen suprafisiológico porque se pretendía compensar un estado hipercatabólico de los estados sépticos, ¿no? Y actualmente sabemos que bajo toda condición, incluso en pacientes no distresados, el volumen minuto debe ser bajo, ¿no? Entonces las cosas fueron cambiando y la hemodinámica también fue cambiando, ¿ok? Entonces, ¿qué uso yo regularmente y qué necesita utilizar un médico que afronta pacientes graves, afronta pacientes críticos? Primero, las funciones vitales. El simple hecho de, por ejemplo, cómo hacían los clínicos antiguos de descubrir los pies del paciente y tocar el dedo gordo del pie del paciente y ver si ese dedo está hipoperfundido, descubrir las rodillas y ver el grado de hipoperfusión, la simple valoración clínica de las funciones vitales y sus derivados, como por ejemplo el índice de shock, la presión de pulso, son parámetros importantísimos en la evaluación inicial y en la evaluación de mi respuesta, porque ya dijimos que nosotros monitorizamos para hacer algo y para esperar una respuesta. El monitoreo sin intervención y sin, dicha sea la redundancia, sin nuevo monitoreo para ver si hay respuesta, no tiene ningún sentido. Entonces el monitoreo va mucho más allá de colocar simplemente las derivaciones para ver la frecuencia cardíaca, va mucho más allá de solamente evaluar la presión arterial y ver si está hipotenso o normotenso, va mucho más allá. Los gases arteriales son esenciales porque nos indican o nos dan una idea de cómo está la microcirculación de un paciente, de tal forma que un paciente con la presión arterial normal, pero con el lactato alto, es un paciente con alto riesgo de mortalidad, independientemente de los valores de presión que tenga ese paciente. Si bien es cierto, la saturación arterial central, ¿no? Acá vamos a modificarlo, la saturación arterial central venosa de oxígeno que se saca a través de una muestra del catéter venoso central, ha sido duramente criticado y los metaanálisis no lo recomiendan. Es una intervención valiosa porque te indica la deuda de oxígeno que puede tener determinada cantidad de pacientes. El secreto está en individualizarlo y ver en qué pacientes es útil y en qué paciente no es útil una saturación venosa central de oxígeno. El delta de CO2 especialmente útil, al igual que la saturación venosa de oxígeno en pacientes con shock cardiogénico o en pacientes sépticos tardíos que tienen una disfunción cardíaca asociada. La ecocardiografía crítica, que en los últimos 20 años está en boga, ¿no? Que ha permitido la medición no invasiva de múltiples parámetros fisiológicos que nos van a permitir a nosotros tanto determinar ante qué tipo de paciente inestable estamos y valorar in vivo la intervención que yo haga. Pero por último, y la cuestión más importante, va a ser siempre el cuidado que tengamos sobre este paciente. Nada reemplaza el cuidado y el seguimiento que tiene, por ejemplo, o el ratio enfermera-paciente que pueda tener una unidad de cuidados intensivos. De hecho, tener unidad de cuidados especiales es una tarea heroica porque a veces tenemos un enfermero para 6 pacientes críticos y ustedes podrán ver en sus realidades que a veces un enfermero maneja 4, 5 pacientes, 6 pacientes críticos, un médico recibe en una guardia 6, 7, 8 pacientes críticos. Definitivamente eso no permite un buen cuidado y seguimiento del paciente. Es tarea de todos que se permita que haya mayor disponibilidad y recurso humano, porque no todo es
tener equipos, sino también tener el equipo humano adecuadamente preparado y el ratio médico, enfermera, paciente para dar un cuidado crítico de calidad. Errores frecuentes que yo veo durante mi práctica clínica, por ejemplo, es uno muy frecuente: solicitar un lactato y no valorar si hay o no una depuración adecuada de sus valores, dejar taquicárdico a un paciente, ¿no? Que incluso es una medida de calidad de determinadas áreas críticas. Si tú entras a un área crítica y quieres hacer una lectura en frío de cómo están manejando sus pacientes críticos, no tienes más que fijarte en las frecuencias cardíacas de los pacientes. Si tienes muchos pacientes taquicárdicos, es que hay muchas causas descompensantes que no están siendo manejadas. Tal vez simplemente estamos siendo como bomberos apagando incendios. Si se baja la presión, pongo un poco de volumen. Si se baja la presión, pongo vasopresores, pero no me he fijado en la causa desencadenante de esa hipertensión o taquicardia persistente. Justamente la taquicardia es un señuelo para eso. Otro error frecuente es administrar líquidos a cualquier hipotensión, ¿no? Entonces, la hipotensión indiferenciada hace poco tiempo se manejaba con líquidos, ¿no? Pero actualmente tenemos herramientas a la cabecera que nos van a permitir saber o predecir si ese paciente puede ser o no respondedor a líquidos mucho antes de que tú le des el bolo incluso, ¿no? Otro error frecuente es no advertir a un paciente con un shock oculto, ¿no? Y esto es sobre todo porque te guía solo de la macrohemodinámica. Tiene un buen índice cardíaco, tiene buena presión, pero no te diste cuenta que estaba taquicárdico, estaba con vasoconstricción periférica, no evaluaste, no tocaste las extremidades, no viste la diuresis o no preguntaste cuándo fue la última vez que el paciente fue al baño, ¿no? Entonces, definitivamente no identificaste adecuadamente un shock oculto y ese paciente posteriormente entra en una disfunción orgánica. La ecografía, cada vez son más médicos del área crítica, anestesiólogos, intensivistas, emergenciólogos, internistas, médicos generales y otros personales de la salud que se capacitan en ecografías, ¿no? Entonces se vuelven muy expertos en ecografía, pero muchas veces no repiten las intervenciones, no repiten la ecografía después de su bolo de líquidos, por ejemplo, no repiten la ecografía después de sus vasopresores. No olvidemos nosotros que cualquier cambio macrohemodinámico que hagamos, lo vamos a poder evidenciar mediante la ecografía. Y acá yo les traigo un ejemplo práctico. Por ejemplo, la mayoría de pacientes sépticos generalmente tienen, según la literatura, aproximadamente un 30% puede tener miocardiopatía séptica, pero tú no la puedes detectar inicialmente porque ese es un paciente que tiene baja resistencia. Como tiene baja resistencia, ese corazón está luchando contra baja resistencia, pero cuando tú le aumentas la resistencia vascular periférica a ese paciente y le das la verdadera carga que puede requerir ese paciente, en ese caso, lo que va a ocurrir es que se va a evidenciar verdaderamente la disfunción cardíaca que tiene el paciente. ¿Y qué pasa? Tú no repites la ecografía y entonces no te das cuenta de lo que está ocurriendo en la macrohemodinámica, sin hablar en este momento de microhemodinámica. Otro error frecuente, asumir que todos los tipos de shock son iguales. Hay shocks que no son definitivamente iguales, que son diferentes en cuanto a su etiología, que ya se sabe, pero en su comportamiento, en el camino al que llevan a la disfunción orgánica. Son completamente distintos un shock obstructivo a un shock séptico, ¿no? Entonces, ya hace más de 40 años, el doctor Weil ideó una forma de que nosotros tengamos una herramienta cognitiva para saber cómo evaluar un paciente séptico o un paciente con alteración hemodinámica, ¿no? E ideó las ventanas de evaluación, ¿no? Y esas ventanas son las tres esenciales, que son básicamente la piel, el estado mental y la producción de orina, ¿no? De tal forma que una reducción de la producción de orina, menos de 0.5 mililitros kilo minuto, te predice, por ejemplo, una disfunción orgánica. El moteado
de las extremidades, el moteado perirrotuliano, y allá agregamos otras ventanas de evaluación, como por ejemplo las funciones vitales. Dentro de ellos tenemos a la presión arterial, ¿no? La presión arterial no es más que una ventana de evaluación del paciente en estado de choque o en estado de inestabilidad, ¿no? No lo es todo, es una ventana importante que tiene que ser complementada con otras ventanas, ¿no? Para que tú digas realmente tú cómo conoces, o por lo menos el doctor Weil lo enseña en este artículo de la siguiente forma, ¿no? ¿Cómo te haces una idea de cómo está una casa por dentro? ¿Es suficiente con ver solamente una ventana? ¿No? Probablemente necesites ver las paredes laterales que no se ven con una sola ventana. Entonces, solamente a través de la visualización de más ventanas, tú puedes hacerte la idea de cómo está una casa, y de la misma forma puedes hacerte la idea de cómo está la fisiología de ese paciente. Entonces, esta es una ventana importante, que es el moteado perirrotuliano, de tal forma que si tú tienes un paciente con un moteado perirrotuliano, por ejemplo, solamente a nivel de la rótula, comparado con uno que tenga hasta el tercio del muslo, ¿no? Hasta el tercio, por ejemplo, proximal distal del muslo, la mortalidad de este paciente comparado con el de este paciente es 7 veces más. Entonces, por una pregunta lógica, ¿no? Los pacientes que requieren más monitoreo, intervención, respuesta, son los pacientes más graves, naturalmente, y los que requieren una intervención más precoz, más prematura, no tanto de repente enfocada en la hemodinámica porque no está tan comprometida, ¿no? Sino de repente más enfocado a los antibióticos, cultivos, etcétera, son los que tienen este tipo de score. Entonces, estos scores te permiten tomar decisiones. ¿Cuál es el problema con estas ventanas de evaluación en las cuales están incluidas las funciones vitales como la presión arterial? Que son sensibles, es decir, casi todos los pacientes críticos tienen una alteración en las funciones vitales. Si no es la frecuencia respiratoria, es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación o la curva de la pletismografía por pulsoximetría, son altamente sensibles. Pero el problema es que no son específicas. No son específicas. Entonces pueden ser sensibles porque todos los pacientes lo tienen, pero no te diferencia un paciente, un tipo de paciente particular del otro, ¿no? Entonces, en caso de dudas, utilizamos ventanas adicionales o para aumentar la sensibilidad o para aumentar la especificidad, es decir, para identificar un shock oculto, por ejemplo. Aumentamos las ventanas de la casa para conocer más la casa por dentro, ¿no? Cuando los signos clínicos no mejoren o no desaparezcan luego de la intervención, siempre hay que ajustar el diagnóstico y el tratamiento. Entonces ahí viene ya una observación un poco avanzada, que es la ecofocus, ecocardiografía, en el punto de atención, POCUS o como deseen llamarle, ¿no? Que no es otra cosa que insondar el corazón, los grandes vasos, los espacios que tiene el paciente para saber si está perdiendo líquido, si esa hemodinámica está, si ese intravascular está alterado o no, si ese corazón late poco, late mucho, cuánto tiene fracción de eyección. Vas avanzando un poquito más, cuánto tiene de expulsión, cuánto expulsa, cuál es su volumen telediastólico para saber cómo está su precarga, cómo está la variabilidad de esas venas para saber si ese paciente está al límite de su compliance venosa, y eso me indica pues que ese paciente probablemente tenga presiones de llenado altas, ¿no? Entonces ya viene una ventana más que nos permite conocer más a nuestro paciente crítico. Y bueno, actualmente, con la tecnología, con la microfotografía, ¿no? Electrónica, se pueden visualizar, no como este dibujo naturalmente, pero se puede visualizar la microcirculación, ¿no? La cantidad o los vasos que tú reclutas mediante la reanimación del paciente, ¿no? Como no lo tenemos a la cabecera, incluso son pocas las unidades de cuidados intensivos en el mundo que tienen este tipo de monitorización, nosotros hacemos una evaluación indirecta de la microcirculación que está al alcance de todos.
¿no? Como por ejemplo son los gases arteriales, los gases venosos, ¿no? Los gases venosos centrales, que se ha visto en grandes estudios que son equiparables a los gases venosos mixtos. Entonces, te expresan el metabolismo de las extremidades, sobre todo superiores, de vena cava superior hacia arriba, ¿no? Pero es un indicador de cómo está la perfusión global, ¿no? Entonces, con unos gases arteriales, unos gases venosos, una valoración del lactato, del exceso de bases, tú te haces una idea de cómo está la microcirculación. Tal vez no a la escala de verlo, pero sí a la escala de saberlo indirectamente. La segunda fase, una vez que yo tuve la fase de observar, de medir algunos parámetros, es la fase de clasificar. Entonces, cuando me toca clasificar, me toca saber con qué perfil hemodinámico llega mi paciente. Entonces, yo tengo 4 grandes grupos: los pacientes hipovolémicos, traumáticos o no traumáticos, hemorrágicos, no hemorrágicos, los cardiogénicos, los obstructivos y los distributivos, y varios subgrupos, ¿no? De ellos el más importante, por ejemplo, y el más frecuente tanto en la comunidad como en las unidades críticas, como en sala de operaciones, son los distributivos, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo estará, por ejemplo, la perfusión? Generalmente la perfusión está alterada. Tú tienes una vasoconstricción porque hay una disminución del gasto cardíaco. Entonces, en el hipovolémico, porque no le llega suficiente sangre, cae el gasto cardíaco. En el cardiogénico, ¿qué pasa? Llega buena cantidad de sangre, pero el corazón no lo puedes expulsar. Entonces se acumula retrógradamente en el lecho venoso, ¿no? Entonces, tenemos una disminución del gasto cardíaco, pero con congestión, con acumulación de líquido en el lecho venoso. Y en el obstructivo también tenemos un gasto cardíaco reducido porque hay algún factor, como por ejemplo un taponamiento cardíaco o una embolia pulmonar, que impide que haya una salida adecuada o una entrada adecuada de sangre al corazón. Por eso se llama obstructivo, porque obstruye, porque no llega la sangre al corazón para distender el ventrículo, o llega para distenderlo, pero tiene una obstrucción en la salida. Entonces, el gasto cardíaco en estos 3 casos es el mecanismo que desencadena la respuesta fisiológica, que es un aumento de las resistencias. Y las resistencias yo las evalúo a través de la piel. Si ustedes han manejado pacientes hipovolémicos o cardiogénicos u obstructivos, van a ver que va a ser un paciente que tiene una piel fría, con un moteado, con llenado capilar prolongado de forma temprana. ¿Ok? La diferencia entre el hipovolémico y el cardiogénico y obstructivo son las presiones de llenado, ¿no? El cardiogénico usualmente incluso debuta con presiones de llenado altas. Entonces, si tú le pones un ecógrafo en el tórax, vas a ver líneas B. Si le pones un ecógrafo en la vena cava inferior, vas a ver una cava inferior con poca variabilidad y distendida. Si le pones un ecógrafo en la yugular, vas a ver una yugular distendida con poca variabilidad. Si le pones un ecógrafo en la femoral, vas a ver una femoral distendida con poca variabilidad. Entonces, es una cuestión de sentido común, ¿no? Saber evaluar un paciente o poder clasificarlo. Por el contrario, un tipo de shock que se comporta muy diferente es aquel en el cual tú encuentras un gasto cardíaco normal o aumentado y una piel, en vez de fría, caliente, y un llenado capilar incluso normal al inicio. Entonces, ¿qué tipo de paciente es este? Este paciente es un paciente vasopléjico o vasodilatado, ¿no? Tiene toda su sangre distribuida en la periferia, y por eso es que es un paciente que está caliente. Entonces, tú le pones un ecógrafo y obviamente tiene un corazón hiperddinámico o normal, ¿no? Y esos pacientes yo debo siempre sospechar, porque en el resto de pacientes el mecanismo es gasto cardíaco bajo, que haya una resistencia vascular disminuida. En un contexto adecuado sería suficiente para que yo diga, ah, bueno, es un paciente probablemente con un shock distributivo de causa séptica. Y en base a eso yo hago mi intervención. Por ejemplo, si tengo un hipovolémico, daré fluidos
sangre para aumentar la precarga, ¿no? Si tengo un cardiogénico donde está ahí falla de bomba, lo que tengo que hacer es darle soporte a esa bomba, inotrópico, soporte mecánico, ¿no? Si tengo un obstructivo, no hay forma de que mejore, salvo que yo solucione la obstrucción. Entonces, acá la moraleja es que no vas a solucionar nada si no identificas ante qué perfil estás. Entonces, no es suficiente con tomar la presión arterial, sino tienes que saber ante qué te estás enfrentando para darle una solución o intentar darle una solución a este paciente. Y en el distributivo, el problema no es que le falte líquidos, hay una hipovolemia relativa, es cierto, pero el problema básico y principal es que tiene resistencias muy elevadas y esas resistencias necesitan, en la mayoría de casos de verdadero shock distributivo, la mayoría de pacientes van a requerir vasopresores para su manejo, ¿ok? Entonces, más o menos esa es la segunda fase de clasificación, ¿ok? Vamos a ver acá un cuadrito rápido de una evaluación clínica, por ejemplo, donde vamos a ver que el shock distributivo es un shock típicamente caliente con resistencias elevadas, ¿no? Y si yo le pongo una curva de pletismografía, es decir, le pongo el pulso oxímetro, vamos a ver que en el pulso oxímetro hay una gran amplitud, pero la meseta diastólica va a estar muchas veces dicrota. Esto lo vamos a ver posteriormente, ¿ok? Esa es la onda pletismográfica que yo la puedo evaluar de forma no invasiva con cualquier pulsoxímetro que tenga en mi unidad de cuidados críticos, que yo creo que a nadie le falta. Las presiones de llenado yo las puedo evaluar, como les dije, con la variabilidad, ¿no? Por ejemplo, acá le estoy poniendo un modo M a una vena que es la vena yugular interna, y estoy viendo que esta vena yugular interna muestra variabilidad. Entonces, este paciente es un paciente que no tiene definitivamente presiones de llenado altas, o que su fisiología no está al límite, ¿no? Entonces, si en este contexto yo tengo un paciente chocado, por ejemplo, podría yo ir diciendo que este paciente no tiene un shock obstructivo, no tiene probablemente un shock cardiogénico, sino se va probablemente hacia un hipovolémico o un distributivo. ¿Ok? Más o menos es la lógica de manejo para la evaluación de las presiones de llenado, ¿no? Si es que, obviamente, no tengo yo herramientas avanzadas que idealmente requieren mucha más capacitación, más equipamiento, etcétera, ¿no? El shock séptico es particularmente, es un tema aparte, porque el shock séptico tiene, no siempre su disfunción orgánica está relacionada con la hipoperfusión. Muchas veces tú tienes un paciente con shock séptico, le recuperas toda la macrohemodinámica, el índice cardíaco, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, toda la macrohemodinámica la tienes bien, lo tienes bonito, pero ese paciente sigue disfuncionando y les va a pasar, sigue elevando la creatinina. Lo intentas despertar, hace un trastorno en sensorio profundo, hace disfunción neurológica, disfunción renal, no relacionada siempre al flujo. Entonces, muchas veces se plantea que el shock séptico o la sepsis en general, porque es parte de la sepsis, ¿no? La disfunción orgánica va mucho más allá de simplemente una cuestión mecánica de bajo flujo o distribución, sino tiene que ver con mecanismos específicos moleculares de falla orgánica, ¿ok? Entonces, el shock séptico tiene sus particularidades y su manejo es particularmente también difícil o particular, ¿no? Muchas veces existe esa discordancia macro-micro, ¿no? Y por último, también es complicado porque tienes que tener un equilibrio de vasopresores, ¿no? Incrementar mucho las resistencias, por ejemplo, manejar presiones arterial medias mucho más altas que el límite inferior, que es 65, ¿no? Puede generar mucha resistencia. Entonces, por ejemplo, lo tienes un paciente, a veces no lo monitorizas y lo tienes con media de 85, medias de 90, entonces estás alterando el flujo porque estás aumentando la poscarga, estás aumentando las resistencias, ¿no? Y como nosotros sabemos, por lo menos a nivel microcirculatorio, una ayuda cognitiva es la ley de Poseyul, ¿no? En la cual el flujo es directamente proporcional al radio a la cuarta entre la diferencia de presiones de caída, ¿no? Y dividido entre la viscosidad y la longitud del vaso. Bueno,
Pero acá tenemos básicamente digamos, la vasoconstricción que generaría una reducción marcada del flujo, ¿no? Entonces tienes que tener un equilibrio, porque no lo puedes tener tan hipotenso como para que haga disfunción orgánica por hipoflujo, ni lo puedes tener tan hipertenso como para que aumente su resistencia tanto, ¿no? Entonces es todo un conflicto a veces. Entonces, esto ha llevado pues a un concepto nuevo, que vamos a explicarlo posteriormente, que es la hipotensión permisiva en el shock séptico, ¿ok? Bueno, sigamos. La tercera fase es la fase de medición. ¿Y qué mido? Mido básicamente funciones vitales. ¿Cuál es la ventaja? Que está disponible a la cabecera del paciente, fácil de detectar, monitoreo rápido y directo de la respuesta. Yo veo que un paciente está mejorando y me tranquilizo cuando la frecuencia cardíaca va cayendo, ¿no? Antes incluso que la presión arterial. El hecho de que caiga la frecuencia cardíaca es un buen indicador de mejoría y reanimación adecuada. Los límites, naturalmente, como todo en medicina, y particularmente en medicina crítica, es la baja especificidad. Al igual que métodos muy específicos, cuyo límite sería, por ejemplo, el equipamiento, como por ejemplo un catéter de Sjögren's o una ecocardiografía, el límite sería operador dependiente. Todo tiene límites, ¿no? Todo tiene contrapuestos, ¿ok? Vamos a entender un poquito de hemodinámica para entender a manejar un paciente en base a las funciones vitales. Todos sabemos que la formulita, esto lo tenemos desde el pregrado, es la presión arterial, es igual al gasto cardíaco por la resistencia, ¿no? Entonces, en base a eso, si cae uno, por ejemplo, cae la resistencia, yo para compensar mi presión aumento mi gasto, y es lo que pasa en el shock séptico. Y si cae el gasto, como vimos en los tres siguientes casos, por ejemplo, el obstructivo, el hipovolémico, el cardiogénico, lo que hago naturalmente para compensar mi presión arterial sería aumentar mi resistencia. Listo, en base a eso yo digo, entonces tengo dos tipos de shock. Tengo dos tipos de shock desde el punto de vista hemodinámico y simplifico la cosa. Tengo un shock de gasto cardíaco alto o normal, que clásicamente va a ser distributivo, es decir, séptico o anafiláctico o neurogénico en un escenario de trauma, y el resto, y tengo el resto, que son gasto cardíaco bajos, que va a ser un paciente que va a estar frío. Entonces, no voy a manejar igual a los dos diferentes tipos de shock. Sin embargo, el soporte es similar en los de gasto cardíaco bajo. ¿Ok? Entonces, lo primero que me fijo, frecuencia cardíaca, signo precoz, cambios inmediatos, una variabilidad para arriba o para abajo de 10 latidos por minuto predice mortalidad o mejoría. Una taquicardia sinusal en un paciente anciano de más de 75 años, persistente, es un signo claro de que el paciente está yendo mal, ¿ok? Antes incluso que la presión arterial. Y ahí están los índices, esto ya lo han hablado un poco en la mañana, el índice de shock sistólico, si nosotros sabemos y vemos, por ejemplo, para qué pacientes es particularmente el índice de shock sistólico, en los pacientes hipovolémicos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que te eleva un hipovolémico es la descarga simpática y por lo tanto la frecuencia cardíaca. Entonces el hipovolémico clásicamente responde rápidamente a cambios en la frecuencia cardíaca. Entonces esa interrelación frecuencia cardíaca sobre sistólica nos da el índice de shock, ¿no? Cuyos valores, ¿no? Por encima de 0.6 y mientras más se va acercando al 2, va aumentando la mortalidad y también va aumentando la probabilidad de que ese paciente requiera sala de operaciones en un contexto traumático. Esto lo van a reforzar un poco más con las siguientes exposiciones. La necesidad de productos sanguíneos o incluso la necesidad ya de transfusiones masivas. Por ejemplo, cada que yo recibo un paciente hipovolémico y tengo un índice de shock más de 1.2, ya yo sé y voy alistando inmediatamente que ese paciente va a requerir, asociado, claro, a otros parámetros, un protocolo de transfusión masiva. Entonces, en conclusión, en condiciones de gasto bajo, el índice de shock predice mortalidad e intervenciones. Y esto ustedes lo pueden buscar en cualquier lado. No hay más que poner, ahora que tenemos la disponibilidad todos a la información, poner índice de shock y TEP, en caso de obstructivo, índice de shock y taponamiento cardíaco, índice de shock e hipovolemia, índice de shock
y trauma. Entonces, toda condición de gasto cardíaco bajo predice la mortalidad e intervenciones. ¿Ok? Sin embargo, en la sepsis, donde hay gasto cardíaco alto, el índice de shock tiene poco valor, y eso ha sido visto en estudios. Entonces, en la sepsis, ¿qué utilizamos? Utilizamos el índice de shock diastólico. Y no necesito ni siquiera una calculadora, basta que la frecuencia cardíaca esté por encima del doble de la presión arterial diastólica para que yo diga que ese paciente tiene un índice de shock alterado. Entonces, ¿en qué, digamos, a mí me ayuda el índice de shock diastólico? ¿No? Para empezar, que está asociado con la mortalidad antes del inicio de vasopresores, ¿no? Tiene más riesgo de requerir vasopresores, más riesgo de utilizar dosis altas, más lactato, menor clearance de lactato, más fluidos, etcétera, ¿no? Entonces, a más alto el índice de shock, como se puede ver, ¿no? Más no la frecuencia cardíaca o la diastólica aisladas, a más alto el índice de shock, más probabilidad de que ese paciente requiera una reanimación más intensiva y por lo tanto más monitoreo. Lo que quiero que se lleven de esta exposición es que estos parámetros nos sirven para saber a quién le presto mucha más atención, a quién de repente lo puedo dejar un poquito, ¿no? Pero un paciente con índice de shock que tenga mucho índice de shock, tengo yo que intervenir rápidamente. Y lo que se recomienda en estos pacientes es que tú arranques con todo, no que esperes a que si tu paciente responde no a fluidos, porque cada minuto de hipotensión es más hipoperfusión coronaria, más deuda de oxígeno y más disfunción orgánica. Entonces tienes que empezar en estos pacientes que tienen índice de shock muy altos, vasopresores, fluidos, incluso corticoterapia. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Y en espera de qué evidencia estamos, ¿no? Estamos esperando la evidencia, ¿no? De que, por ejemplo, un vasopresor se pueda utilizar no basado solamente en la presión arterial media, sino en el índice de shock diastólico, ¿no? Que nos identifique adecuadamente quiénes van a requerir en primera instancia vasopresores, ¿no? Y puedo yo utilizarlo como un parámetro de reanimación, de repente, así como tener una media más de 65, sería lógico tener un índice de shock menor de 2 como parámetro objetivo en el manejo en el paciente con shock séptico. Probablemente en el transcurso de los años tengamos evidencia de esto. La siguiente función vital es la presión arterial, pico sistólico, pico diastólico, la media, que es el parámetro universal, 1/3 de la sistólica, porque el ciclo cardíaco es 1/3 sístole, 2/3 diástole, ¿no? Y la presión arterial, naturalmente, tiene su valor. El problema es que su valor es tardío, ¿no? Es un signo, es el signo más común de shock, porque justamente se identifica la mayor cantidad de pacientes en shock en base a la presión arterial, por eso es el más común. Pero si es que dijéramos cuál es el verdadero signo más común, probablemente sea el índice de shock o la frecuencia cardíaca. ¿Ok? ¿Me entienden? Hipotensión es diferente de shock, definitivamente. No se olviden que la hipotensión, y acá acordémonos de las enseñanzas del Dr. Weil, la hipotensión es solamente una ventana de esa casa que yo intento ver. ¿Ok? La presión arterial normal no es para nada tranquilizadora en escenarios críticos, porque es solamente una ventana, puedes tener una parte bonita, pero la otra parte echa todo un desastre. Por último, es tardío. Los pacientes que entran hipotensos ya han agotado su capacidad de compensación y por lo tanto es tardío y de mal pronóstico, ¿no? Si es en un escenario de trauma, casi siempre te predice que requieres transfusión masiva y sala de operaciones, ¿no? Entonces, son las particularidades de la presión arterial. Entonces, de la presión arterial yo me quedo con un parámetro importante que es la diferencia de la sistólica menos la diastólica. Entonces, ¿cuál es el valor de eso? La sistólica es el poder eyectivo. La diastólica es la resistencia vascular sistémica. Entiéndanlo así, o entiendan esa representación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente con shock de gasto bajo, lo natural es que ese paciente tenga resistencias altas, salvo que ese paciente tenga una condición que no le permita compensar, ¿no?
como por ejemplo pacientes ancianos, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo, etcétera, ¿no? Pero lo normal es que ese paciente compense con resistencias altas. Entonces, al compensar con resistencias altas, la diastólica se va a pegar a la sistólica. Entonces, una presión de pulso menor de 25, ¿no? Puede ser un signo de bajo volumen sistólico. Entonces ya yo digo que este paciente, unido a los otros parámetros, índice de shock sistólico, diastólico, evaluación ecocardiográfica, metabólica, etcétera, este paciente probablemente tenga un mecanismo de gasto cardíaco bajo metido dentro de su organismo. Por el contrario, si es normal, si hay una diferencia normal, ¿no? Es decir, más de 30, o es amplio, más de 40, es muy probable que se trate de un mecanismo de shock vasodilatado, ¿no? Entonces el mecanismo probablemente sea séptico, ¿ok? Séptico. Muy bien. Vamos a decir acá otra particularidad de la presión. Esto usualmente lo estudiamos cuando hablamos de fisiología del sistema nervioso central, pero al igual que el cerebro, todo el flujo sanguíneo global tiene una zona de autorregulación, ¿no? Bajo la cual empieza a haber hipoperfusión, que generalmente va en una presión arterial media por debajo de 60, ¿no? Pero que es variable a cada órgano. Cada órgano tiene su propia zona de autorregulación, que es diferente. Por ejemplo, un cerebro con hipertensión intracraneana, un abdomen con hipertensión intraabdominal, tú no puedes pretender que tengan una perfusión normal, ¿no? Una perfusión normal porque hay un factor que está impidiendo que esa perfusión sea normal, que es, por ejemplo, la presión de salida, que muchas veces no se toma en cuenta. Entonces, la zona de autorregulación es muy movible y por lo tanto un parámetro fijo de presión arterial media no es útil, sino es más útil un monitoreo de las disfunciones, de la microcirculación, del lactato, etcétera, ¿no? Entonces, marcamos acá PAN mayor a 65 para todo el mundo, no es lógico, ¿no? Más bien lo que hay que buscar es que la presión arterial media con la cual yo maneje al paciente esté acoplada con la microcirculación, es decir, tengo un buen lactato, un buen exceso de base, un buen estado ácido-base, una buena saturación venosa, una buena diferencia venoarterial de CO2, ¿no? Entonces debe haber un acoplamiento microcirculatorio con presión arterial media y eso debe verse reflejado en las disfunciones orgánicas del paciente, ¿no? Para esto, por ejemplo, una estrategia es tomar los lactatos cada hora, tomar por lo menos las funciones de creatinina cada 24 horas, las funciones orgánicas cada 24 horas, tener protocolos institucionales de por lo menos los 3 primeros días hacer este seguimiento, presión arterial, microcirculación, disfunción orgánica, ¿ok? Entonces han habido varios estudios para saber si el PAM de 65 era el adecuado para los pacientes sépticos, y salió este trial, el trial 65, que es un trial amplio, europeo, hecho en más de 50 unidades de cuidados intensivos, ¿no? Donde determina que 65 versus 60, que es hipotensión permisiva, no hay diferencias. Entonces podríamos manejar a la mayoría de nuestros pacientes con una presión arterial media objetivo de 60, sin esperar efectos adversos, para lo cual este número aleatorio de 65 se podría convertir en 60. Y es más, encontraron el beneficio de que en los pacientes mayores de 75 años, que contrario a la lógica, que te dicen que tienen su curva de autorregulación hacia la derecha, y por lo tanto deberían generar más disfunción orgánica, son los que menos disfunción orgánica tienen y tienen más tendencia a la sobrevida. Entonces, ahí nace el concepto a través de este trial de la hipotensión permisiva, que no ha sido todavía reproducido por otro gran metaanálisis, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿por qué les traigo a colación esto? Porque guiarse de los números es malo, ser muy fanático de los números es malo, más bien hay que entender que todo mecanismo de perfusión es local, y cada órgano hay que evaluarlo dentro de su perfusión local, y muchas veces hay órganos que se tienen que sacrificar para que el paciente tenga una adecuada sobrevida. Por ejemplo, se ha visto que en los pacientes sépticos una presión arterial media de 85 mejora la disfunción renal, sin embargo, empeora
la microcirculación y tiene más tendencia a hacer taquiarritmias. Entonces, ¿qué es mejor? De repente en una etapa posterior a ese paciente, tratar de recuperarlo con disminuyéndole, digamos, la congestión venosa renal, o de repente disminuyéndole o hemofiltrándolo, o definitivamente sacrificarlo todo por un número, ¿no? O por un solo órgano. Entonces, toda perfusión es local y el organismo, y nosotros debemos priorizar básicamente pues el cerebro, ¿no? Y el corazón. Por último, como bonus track les he traído la evaluación de la pletismografía, que particularmente nos puede indicar de acuerdo a la forma. Por ejemplo, lo normal es que sea una curva dicrota, ¿no? Y esta área dicrota se encuentre en el tercio medio o distal, ¿no? Y mientras más distal sea, más vasodilatado estará el paciente, y mientras la amplitud sea, perdón, al revés, ¿no? Mientras más distal sea, más vasoconstricción, y mientras más vasodilatación haya, la curva se va a desplazar más hacia la derecha, ¿no? Y así tenemos un patrón o un perfil, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes que están con una vasoconstricción muy severa, los cuales hacen este desplazamiento hacia la izquierda del dicrotismo, hacia la parte distal, y hacen una disminución de la amplitud. Entonces es una vasoconstricción. Algunos pacientes ni siquiera tú le vas a poder ver porque ni siquiera llega, ¿no? Ni siquiera llega a sangre y por lo tanto no te hacen ni siquiera curva, ¿no? Al contrario del paciente vasodilatado inicial, que como la sangre está periférica, hay perfusión pero hay disfunción orgánica, ese paciente sí va a tener una amplitud aumentada, y esa curva dicrota incluso se va a disociar en la parte diastólica, ¿ok? Entonces esto también se entiende por lógica, ¿no? Lo que es la onda pletismográfica. Se han hecho protocolos, se han intentado crear protocolos de manejo, pero en la práctica clínica, más que los protocolos, importan los conceptos, ¿ok? La cuarta fase es tratar mediante el ROS, resucitación, que es lo que hacemos, estabilización, mantener la homeostasis, evaluación, remover líquidos, y desresucitación por último, ¿no? Esto es otro tema, pero quiero que sepan que siempre la cuarta fase será tratar y reevaluar. Por último, las conclusiones. Diremos que el monitoreo hemodinámico se extiende más allá de las funciones vitales y sus derivados, pero que son de alta sensibilidad. Se mejora la especificidad mediante otras ventanas de evaluación, y el modelo, alteración, intervención, respuesta y seguimiento cercano son las claves del éxito del manejo del paciente con inestabilidad hemodinámica, y debemos luchar en las áreas que no son áreas críticas para permitir que este modelo de intervención, respuesta, monitoreo funcione, ¿no? Donde ustedes, el equipo humano, forma parte fundamental de la sobrevida de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos. Espero sus preguntas para poder aclarar las dudas.